A ver, entonces nos quedamos acá en el ejercicio 3. A ver, vamos a continuar con el ejercicio número 4. A ver, me piden factorizar, ¿sí? Me piden factorizar este polinomio, ¿de acuerdo? Y, ya, solo factorizar nada más, ¿sí? Solo factorizar. Entonces, vamos factorizando. A ver, en primer lugar, por acá, ¿no? Tengo que observar. Digo, por acá, por ejemplo, por el método de factor común, puede que sea, ¿no? Pero en este caso, solo acá tengo el X para sacar y acá el X que también se repite en estos dos términos. Acá no tengo, entonces, más o menos por ahí no va entonces la idea. ¿Qué es lo que observas acá? Dices, profesor, es un polinomio de grado 2, ¿no? De grado 2 y está completo. Está X cuadrado, tengo X y tengo 25. Entonces, como es un polinomio de grado 2 y está completo, ¿qué me conviene utilizar? Me conviene utilizar el método del aspa simple, ¿no? Como habíamos dicho, que se utiliza para esos polinomios. Entonces, ¿qué me decía el método del aspa simple? Descompón los extremos del polinomio. Listo. Entonces, por acá, tú dices lo siguiente. ¿Cuál es el término medio? Es X, la parte literal. Entonces, acá tiene que haber un X y un X. Entonces, cuando descomponga, ¿cierto? Acuérdate que de esto te guías. Entonces, por acá. Pero tú lo que tienes es 16x al cuadrado. Entonces vamos a descomponerlo como 4x por 4x, ¿no? 4x por 4x, ¿sí? ¿Por qué 4x por 4x? Porque justamente, mira, 4x por 4x me da 16x al cuadrado, ¿no? 4 por 4, 16 y x por x me da x al cuadrado. Listo. De repente por ahí me dices, profesor, ¿y qué pasa si yo hubiese puesto 8x por 2x? También, o sea, también cumple, ¿no? ¿No? Tú me dices, también cumple. 8x por 2x me da 16x. Sí, claro, también cumple, pero a la hora que descompongas por acá, te vas a dar cuenta que por más que tú multipliques en aspa, ¿sí? Por más que multipliques en aspa, nunca te va a coincidir con el término del medio que tiene que ser, digamos, que coincidir, ¿no? Entonces, por eso elegí 4x por 4x, ¿sí? Entonces, seguimos por acá. El término del otro extremo, 25, se puede descomponer como 5 por 5, ¿no? 5 por 5 me da 25. Ya está. Y como es positivo, entonces, ¿no? Positivo ambos. ¿De acuerdo? A ver, entonces seguimos por acá. Luego, ¿cuál era el siguiente proceso? Era multiplicar en aspa, ¿no? Veamos. Entonces, 4x por 5 me da 20x. 4x por 5 también me da 20x. ¿Qué se hace con esos dos? Se suman, ¿no? ¿Cuánto me da la suma? 40x. ¿Y qué observo? Observo que justamente coincide con ¿quién? Con el término medio. Entonces, como he descompuesto mis factores, ¿no? En este caso los términos en esos factores está correcto porque coinciden, ¿no? Coincide con el término medio, que es el método del aspa simple, lo que me dice. Entonces, ¿cómo voy a tomar los factores? En forma horizontal, ya sabes, ¿no? ¿Quién está al frente de 4x? Al frente de 4x está el 5, entonces será 4x más 5. Por acá también tengo otro 4x. ¿Quién está al frente? 4x más 5. Ojo, pero ahí no me vayas a decir que queda la factorización, porque mira, date cuenta, tienes 4x más 5 y tienes 4x más 5. Te pregunto, ¿son términos iguales? Son iguales, ¿no? Entonces, si son términos iguales y se están multiplicando, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cómo me quedará? 4x más 5, es decir, la base, por la suma de exponentes. Como acá el exponente, ¿cuánto fue? El exponente acá se supone que es 1 y acá es 1. Entonces, al sumar exponentes 1 más 1, me quedó 4x más 5 al cuadrado, ¿no? Y ahí recién ya estaría dada mi factorización. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahí está. Muy bien. Porque de repente yo te podía preguntar cuántos términos tenía y si tú te quedabas, digamos, en este paso de acá, ¿no? Antes del recuadro, de repente me respondías, hay dos factores primos. Y no, porque mira, se repiten, ¿no? Eso también es importante. Si hay factores que se repiten, solo se toma una sola vez nada más. ¿De acuerdo? Solo se toma una sola vez. Entonces ahí está mi factorización.
tiene, ¿cuántos? Un factor primo, ¿no? Tiene un factor primo. ¿Quién es? El 4x más 5 nada más, ¿no? El 4x más 5. Ojo que el exponente no se toma, por eso se toma solo el 4x más 5. Y ahí está entonces mi respuesta. A ver, por acá, factoriza, te dice, ese polinomio indica la suma de sus factores primos. Ahora me piden indicar la suma de factores primos. Entonces, por acá, igualito, es un polinomio cuadrado, ¿no? Un polinomio cuadrático y está completo. Entonces, vamos a resolver por el método de la aspa simple. Tenemos el polinomio que nos dan es ese, igualito. El 6x cuadrado, vamos a descomponerlo, ¿te parece? Por 2x y 3x. ¿Sí? 2x por 3x me da 6x. Ya está. Perdón, 2x por 3x me da 6x al cuadrado, ¿no? Muy bien, ya lo descompuse este extremo. Ahora, el 10 yo lo puedo descomponer como ¿quién? Como 5 por 2. ¿Cierto? 5 por 2. Ya está. Entonces, de repente por acá, ¿no? Me dirás, profesor, y también yo lo puedo descomponer como 2 por 5, ¿no? Como 2 por 5. 2 por 5 también me da 10. Sí, pero ¿qué pasa? Mira, si tú vas a multiplicar en aspa, ¿cuánto te va a quedar? 2x por 10, 2x por 5 te va a quedar 10x. 10x. Y por acá 3x por 2 te va a quedar 6x. ¿No? Y a la hora que tú sumes, ¿cuánto te resulta? Te resulta 16x. Entonces te pregunto, ¿coincide con esto? No coincide, ¿no? No coincide. Por lo tanto, como lo has puesto el 2 por 5, está de manera incorrecta. Entonces cambias el orden a ver si funciona. Y ahorita vas a ver que sí funciona, ¿no? Como 5 por 2. Primero 5 y abajo el 2. Entonces multiplicamos, mira, 2x por 2, 4x. 3x por 5, 15x. Sumas, te da 19x. Y ahora sí ves que resulta y coincide con el término medio. Muy bien, entonces como coincide está correcto la descomposición que he hecho. Por lo tanto, ¿cómo me quedará mi t de x? Primero, ¿quién está al frente de 2x? El 5 positivo, entonces será 2x más 5 en forma horizontal. ¿Y el otro quién es? 3x más 3x más 2, mi otro factor primo. Ya. ¿Pero qué me piden? Indica la suma de sus factores primos. No me piden la cantidad serían 2, ¿no? Hay 2 factores primos, pero me piden, ¿no? Tiene 2 factores primos. ¿Quiénes son esos 2 factores primos? El 2x más 5 y el 3x más 2. Pero no me piden la cantidad, sino me piden la suma de los factores primos, es decir, la suma de ellos. ¿Qué tengo que hacer con ellos entonces? Con el 2x más 5 y el 3x más 2. Sumarlos nada más. ¿Sí? Entonces vamos sumando 2x más 5 más el 3x más 2. ¿Sí? Repito, ¿por qué lo estoy sumando? Porque me piden la suma de los factores primos, es decir, la suma de ellos. Entonces tengo 2x más 3x me da 5x y 5 más 2 que me da 7, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál sería entonces mi respuesta? 5x más 7, ¿no? Que es la suma de sus factores primos. ¿Ya? Entonces, de esa manera se resuelven cuando te pregunten eso. Igualito, factorizas todo, sacas los factores primos, pero como te piden la suma de ellos, los sumas nada más. Y se acabó el asunto. Ahí está tu respuesta. 6. A ver, por acá, igualito, indica la suma de sus factores primos. Nuevamente, tienes un polinomio de orden 2 y está completo. ¿Qué haces? Por el método del aspa simple, ¿no? Entonces, por acá, el 18, ¿cómo lo puedes descomponer? Lo puedes descomponer, ¿te parece? Elegimos 2x por 9x, ¿sí? 2x por 9x, ya está. Al multiplicar, ya sabes que te da 18x, ¿no? X al cuadrado, ya está. Ahora, el 21 yo lo puedo descomponer como menos 7 y menos 3. Ahora tú miras, profesor, ¿por qué negativo, negativo? Por lo siguiente, mira. Tú dices, el 21 yo lo pude descomponer como 7 por 3, ¿no? Positivos ambos, 7 por 3. 7 por 3 sí me da 21. O positivo está correcto. Pero si tú multiplicas en aspa, 2x por 3 positivo te da 6x. 9 por 7 te da 63, ¿no? Positivo también. X. Entonces, a la hora de sumar, obviamente te da 69, pero ¿qué observas? Que este 69 que te dio es positivo, pero el 69 del término medio, ¿qué signo tiene?
tiene negativo. Entonces, algo no coincide, ¿no? No coinciden porque este es negativo y el de acá es positivo. Entonces, está mal lo que has dado acá, ¿no? Tiene que ser negativo. ¿Y qué pasa para que sea negativo? Entonces, ambos tienen que ser justamente negativos, ¿no? Por eso es que le di negativo 7 y negativo 3, porque justamente me sigue quedando positivo, ¿no? Ve, 7 por 3, 21. Menos por menos, más. Más. Entonces, también está correcto lo que he hecho acá. Y justamente, ve, 2x por menos 3 me da menos 6, 9x por menos 7 me da negativo 63. Si sumo ambos, como son signos iguales, se suman y prevalece el signo. ¿Cuánto me queda? Negativo 69, ¿no? Ahora sí coincide. Entonces, como coinciden, tomo mis factores en forma horizontal. P de x, ¿cómo me queda? 2x, ojo, 2x menos 7, ¿no? Porque el signo del 7 es negativo. 2x menos 7 por 9x menos 3. Ya está. Me piden la suma de los factores primos. Antes digo, ¿quiénes son? ¿Cuántos factores primos tiene? Tiene 2. ¿Quiénes son? El 2x menos 7 y el 9x menos 3. Ya está. Acá están mis dos factores primos. Pero de ellos me piden la suma. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ellos? Sumarlos nada más. Entonces sumo 2x menos 7 más 9x menos 3. Digo, 2x más 9x me da 11x. Menos 7 menos 3 me da negativo 10. ¿Sí? Ojo con los signos. Menos 7 menos 3 me da negativo 10. Y ahí estaría entonces mi respuesta. A ver. Valor de verdad o falsedad. ¿Ya? Por acá te dicen, indica el valor verdadero o falso según corresponda. ¿Ya? A ver, te dan el polinomio y te dan estos tres ítems y te piden indicar si es verdadero o falso. En primer lugar acá, si te das cuenta, el polinomio está expresado como un producto ya. Multiplicación, multiplicación, multiplicación. Entonces no es necesario factorizar acá. Ya está factorizado, ya te lo dan. Entonces, lo primero que debes que ver es lo siguiente, que el polinomio A depende de quién, de x, y y z. Ya te dije que acá tienes que ver las variables de las cuales depende, x, y, z. Listo. Entonces, depende de la variable x, y, z, siendo w una constante. ¿Por qué digo esto? Porque si te das cuenta, acá aparece un w. Entonces, este w, ¿qué viene siendo? Viene siendo una constante, es decir, un número, ¿sí? Es como si fuese un número. Entonces, no vayas a confundirte y lo vayas a tomar como variable. En este caso, el w es una constante. ¿Quiénes son las variables? X, y z nada más. ¿Ya? Ojo ahí. Entonces, resolviendo cada ítem tenemos lo siguiente. Veamos. Mira por acá. Primero te hablan de los factores primos. Te dice, tiene 6 factores primos. A ver, veamos si eso es cierto. Vamos sacando los factores primos de A. Ya sabes cómo sacar los factores primos, ¿no? Son aquellos factores donde al menos está acompañado por una variable. Contamos. Primero, profesor, tengo acá el X. ¿No? Solito. ¿El X es una variable? Sí es variable porque depende de X, Y, Z, ¿no? Entonces, por acá tengo mi primer factor primo. Entonces, ¿quién sería? El X. Sigues por acá visualizando y luego, ¿quién sigue? Sigue el Y, ¿cierto? El Y. Ojo, estoy sacando uno por uno porque se están multiplicando, ¿de acuerdo? Multiplicando, multiplicando, multiplicando. X, el Y también sería un factor primo. ¿Quién sería el otro? El Z, ¿no? El Z por acá también, ¿cierto? El W sería, no sería un factor primo, ¿cierto? No sería. ¿Por qué no sería? Ya te dije por qué. Porque en este caso solo el polinomio depende de X, Y y Z. En este caso el W es una constante, es decir, es como si fuese un número. Entonces el W no es un factor primo. Luego, profesor, ¿quién sigue? Sigue el X más 7, todo el paréntesis. ¿Es un factor primo? Claro que es porque está acompañado de la variable X. El W menos 10, ¿será un factor primo? No es un factor primo tampoco, ¿no es cierto? No es un factor primo. ¿Por qué no es un factor primo? Porque el W, tú dirás, el profesor, pero está el W, pero sí, pero el W no es variable. Ya te dije que las variables se ven acá, X, Y, Z. Entonces, como acá aparece W, esto es como si fuese un número menos un número, ¿no? Por eso no es factor el W menos 10. El Y menos 3
¿Es un factor primo? Claro que es un factor primo, ¿no? Porque está acompañado de la variable que es y. Y el z menos 20, que también es un factor primo porque está acompañado del z. Entonces, ¿cuántos factores primos contabilizas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esto de acá será verdadero, ¿no? Por lo tanto, ahí es verdadero. Bien, porque de repente tú contabas, decías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Decías, ¿tiene 8? No. Y de repente ponías falso, ¿no? Pero ya te expliqué cómo tienes que ir analizando, ¿no? Primero date cuenta de acá. Acá es importante que veas. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. Ahora, el ítem B te dice, un factor primo de A tiene término independiente menos 10. A ver, te hablan de que un factor primo tiene término independiente menos 10. Veamos los factores primos. Los factores primos ya sabemos quiénes son, ¿no? Los factores primos son x, y, z, x más 7, y menos 3 y y menos 20. Y término independiente ya sabes a qué se refieren. ¿Se refieren a qué? Se refieren al término que está acompañado sin la variable, ¿no? Por ejemplo, si yo te pongo o te pongo a cuadrado, acuérdate cuando te ponía a cuadrado, por ejemplo, más a más 7, ¿no? Te digo, de este polinomio, ¿quién es el término independiente? El término independiente, ¿quién era? Era este, ¿no? Acuérdate, el término independiente viene a ser el término que está acompañado sin la variable, ¿no? Por ejemplo, de este polinomio. Igualito acá tienes que hacer lo mismo, ¿sí? Solo es cuestión de visualizar. Veamos, el término independiente de x más 7. Ojo, del x, y z no le saco porque estos no tienen término independiente, ¿no? No tienen término independiente, pero acá sí ve. Del x más 7, ¿quién vendría a ser su término independiente? Es el que está acompañado sin la variable. ¿Quién está acompañado sin la variable? El 7, ¿no? Entonces, ¿quién es el término independiente? Es 7. 7. Ya está. Analizo el y menos 3 ahora. ¿Quién es el término independiente de y menos 3? ¿Quién vendría a ser? El 3 negativo, ¿cierto? Con todo y signo. Ya está. Y del z menos 20, ¿quién es su término independiente? Negativo 20. Negativo 20. Ya está. Entonces, por acá te dice, un factor primo de A tiene término independiente menos 10. ¿Observas que hay algún menos 10 por acá? No, no es cierto, porque este es 7, este es menos 3 y este es menos 20. Entonces, por lo tanto, ¿qué dices? Que no existe un factor primo de A de término independiente igual a menos 10, ¿no? Porque ya acá hemos visto que su término es 7, término independiente menos 3, término independiente menos 20. Es decir, no hay ninguno que sea menos 10. Por lo tanto, eso sería falso. Y por último, acá el ítem C, te dice, un factor primo de A tiene suma de coeficientes menos 19. ¿No? A ver, veamos. Los factores primos son estos. Acuérdate, ¿a qué le llamamos los coeficientes? Coeficientes vienen a ser los números que están al costadito de las variables, ¿no? Es decir, por ejemplo, nuevamente te pongo acá, si tú tienes 5x, ¿no? 5x más 1, por ejemplo. ¿Quiénes son los coeficientes? Los coeficientes vienen a ser los números nada más. El 5 y en este caso el 1, ¿no? 5 y 1 son coeficientes. Igualito acá. Te dicen, un factor primo de A tiene suma de coeficientes menos 19, entonces vamos a tener que sumar sus coeficientes de cada término y ver si alguno me resulta menos 19. Veamos, para el primero, ¿quién es su coeficiente? Es 1, ¿no? Obviamente acá no hay nada que sumar porque su suma seguiría siendo 1. Acá también su coeficiente, ¿cuánto vale? 1, acá también su coeficiente vale 1. Entonces, los tres primeros ni los miro. Por acá, ¿su coeficiente cuánto vale? Acá es 1, ¿no? Entonces tengo coeficiente 1 más 7. ¿Cuánto es? 1 más 7 me da 8. Todavía, ahí no hay suma menos 19. Por acá, ¿cuánto es su coeficiente? 1. Su coeficiente acá también es menos 3. Entonces, la suma de ellos, ¿cuánto me da de este término? 1 menos 3 me da menos 2. Tampoco. Y por acá, ve, tengo 1 y menos 20. Entonces, veamos. La suma de coeficientes de z menos 20 es 1 menos 20, ¿no? Ya te dije por qué 1 menos 20. El coeficiente de z 1 y este coeficiente que vale menos 20.
Si lo sumo, ¿cuánto me resulta? Menos 19. Menos 19. Entonces, está correcto lo que me dice, ¿no? Por lo tanto, es verdadero. ¿Ya? Y el último ejercicio, acá terminamos. ¿Ya? A ver, para terminar acá, me dice lo siguiente. Me dice por acá, factoriza, ¿sí? Factoriza ese polinomio y indica el factor primo de menor suma de coeficientes. A ver, por acá. Entonces, me dice factoriza, obviamente me dicen tengo que factorizar. Nuevamente, por acá. ¿Por qué no puedo aplicar aspa simple? Porque obviamente no me da para aplicar aspa simple, ¿no? Ni factor común, ¿no? No puedo factor común. ¿Qué observas? Que acá hay un cuadrado, todo este término está al cuadrado y todo este término también está al cuadrado. Entonces, ¿qué te da la idea? Que tienes que aplicar diferencia de cuadrados. Recordando tu diferencia de cuadrados es eso, ¿no? Lo que te había hecho antes. A cuadrado menos b cuadrado es igual a todo eso. Entonces, igualito que el anterior, lo que me dan a factorizar es esto, ¿no? Y mira, oh casualidad, por acá yo tengo que esto ya está al cuadrado y esto ya está al cuadrado. Entonces, yo puedo decir que esto vendría a ser como un A, ¿cierto? Esto vendría a ser como mi A y todo eso de ahí vendría a ser como el B. ¿Sí? Y tendría, mira, A al cuadrado menos B al cuadrado, que es lo de acá. Y eso que me dice que es igual a la suma de A más B por el A menos B. Entonces, apliquemos eso. Para el primer paréntesis, que es la suma A más B, entonces tendré mx menos 2n más nx menos 2m. Ya está. ¿Sí? Simplemente estoy reemplazando acá. Y para el otro paréntesis es A menos B. Entonces, me quedaría de esa forma. Mx menos 2n menos el b que vale nx menos 2m. Acostúmbrense a poner siempre entre paréntesis porque los signos van a cambiar, ya saben, ¿sí? Pueden cambiar. Entonces, agrupamos convenientemente cada paréntesis. Es decir, lo que voy a agrupar es lo siguiente. De acá, mira, lo que yo tengo es que voy a agrupar acá. ¿Ve? Tengo x por acá y tengo m por acá y por acá también tengo m, veo, ¿no? Como están sumando y se están restando, obviamente puedo agrupar. mx menos 2m. Ambos tienen m, entonces me conviene agrupar esos dos. Y por acá n con n, también me conviene agrupar esos dos términos. Entonces, agrupando el primer paréntesis me quedaría de esa forma. mx menos 2m más nx menos 2n, ojo con el signo, ¿sí? Menos 2n, ya está. Luego, por acá igualito, ¿ve? Tengo m por acá de un lado y el otro m está del otro lado. Entonces, ¿qué me conviene? Agrupar. Igual por acá el n y por acá el n. Pero, en este caso, ¿cómo se llama? Sin olvidarse lo siguiente. Por acá, este menos le va a cambiar de signo. Me voy a tener mx más 2m. ¿Por qué más 2m, profesor, si acá tenía menos 2m? ¿Por qué más? Porque acá menos por menos, por eso me da más. ¿Sí? Por eso les digo que hay que tener siempre cuidado con los signos. Menos por menos, por eso puse más. Luego, menos nx, ¿sí? El menos que sigue fuera, dentro del paréntesis está el nx. Y por acá, menos 2n. ¿Y por qué por acá le puso 2n? Positivo. ¿Por qué? Porque acá he sacado el signo negativo, pues estoy sacando el signo negativo y si tú te das cuenta, menos por más me resulta menos de lo que tenía antes, ¿no? Estoy sacando el signo negativo, por eso le cambia más. Ya está. Ahora, factorizamos m y n respectivamente en cada paréntesis ya, ¿no? Porque mira, acá puedes factorizar m con m, ¿no? Acá ya n con n. Entonces, si factorizas, ¿cómo te queda? Te queda por acá. A ver, si factorizas el m, ¿cuánto te queda acá? Sacas el m y te va a quedar m por x menos 2 dentro del paréntesis, ¿no? Porque has sacado el m en ambos. Más el n sale acá y te queda x menos 2 también, ¿no? Dentro del paréntesis. Y por este lado, ¿cuánto te queda? A ver, por este lado. Sacas igual el m, ¿no? Y te queda x más 2 menos, sacas el n acá
y te queda x más 2, ¿no? Te queda el x, ya está. Y entonces finalmente por acá, ¿qué observas? Los traemos los factores x menos 2 y x más 2, ¿no? X menos 2 se repiten, puedo sacar. X más 2 se repiten, puedo sacar ese término. Entonces, eso es lo que voy a hacer en el siguiente paso. Saco el x menos 2, ¿sí? Saqué este x menos 2, ¿qué me queda dentro? Lo de rojo nada más. M más n, ya está. Saqué el x más 2 por acá también. ¿Quién me queda dentro? M menos n, ¿no? Que está acá. Ahora sí, recién ahí está expresado, ¿no? Por la factorización. Ya está factorizado esto ya. Recién acá está factorizado. ¿Por qué? Porque está expresado como un producto ya. Producto, producto, producto. Listo. Ahora me piden indicar el factor primo de menor suma de coeficientes. A ver, pero para esto entonces tengo que ver quiénes son los factores primos. ¿Quiénes son factores primos? Entonces, ¿E de quién depende? E depende de X. Como depende de X, donde haya X, ese será un factor primo. Si no hay X, no es. Primero, X menos 2, ¿es un factor primo? Claro que es un factor primo, ¿no? Entonces, de este X menos 2, vamos a sacarle su suma de coeficientes, porque es lo que me pide, ¿no? Igualito. ¿Quiénes son los coeficientes? Ya sabes, el coeficiente acá es, se supone que acá es 1, 1 menos 2, por eso hago esto, ¿no? Suma de coeficientes, 1 menos 2, menos 1. Menos 1. El m más n será un factor primo. Este no es un factor primo. ¿Por qué? Porque no hay ni un x acompañando acá. Por lo tanto, este no lo tomo. Sigo. ¿El x más 2 es un factor primo? Sí es un factor primo porque está acompañado del x. Entonces, del x más 2 también le saco su suma de coeficientes. Que en este caso será 1 más 2, ¿no? Que es 3. Y profesor, del último tampoco es un factor primo, ¿no? Porque es m menos n. No hay ningún x que lo acompañe, que es la variable. Entonces tampoco es factor. Entonces, ¿cuántos factores tiene? Solamente tendría 2, ¿no? Ya, pero de ellos, ¿qué me piden? La suma, ¿no? La menor suma de coeficientes. ¿Quién es la menor suma de coeficientes? Obviamente el negativo 1, ¿no? Por lo tanto, el factor primo de menor suma de coeficientes es x menos 2, ¿no? ¿Por qué x menos 2? Porque acá justamente de ese término me dio el menos 1 que viene a ser el menor, ¿no? Entonces, ahí estaría dada mi respuesta. Y eso sería todo por ahora. ¿Ya?